¿Alguna vez han visto a un cantante romper un vaso de vino con su voz? Yo voy a hacer eso hoy. Es muy difícil, aun si tienen una voz magnífica como la mía. Ustedes necesitan un vaso de vino muy especial. Debe ser delgado y delicado y tener un tono muy puro. Si lo golpean ligeramente, el sonido debe ser ping y no zung. Esto puede ser resumido en solo 2 palabras: muy caro. De modo que le pedí al departamento de física que me compre un vaso de vino muy caro. Ellos me dijeron, beba de un vaso de plástico. Les dije, no, es para una demostración. Ellos nombraron un comité. Luego el comité se reunió y lo pensó. Finalmente, decidieron destinar suficiente dinero para comprar un vaso de vino caro para romper, y aquí está. Pero antes de hacerlo, voy a explicar por qué va a suceder. Tiene que ver con un fenómeno llamado resonancia. El 1 de julio de 1940, una delegación de ciudadanos se reunió en el estado de Washington. Era la gran inauguración del puente Tacoma Narrows. Desde el principio, en el puente, el cual atravesaba Puget Sound entre Seattle y Tacoma, se viajó con estilo, como tenía que ser. El puente Tacoma Narrows fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Y si a alguien no se le hubiera olvidado algo, probablemente hubiera seguido siendo uno de los puentes colgantes más largos. En su construcción se tuvieron en cuenta hasta los mínimos detalles. Pero en algún momento, y esto fue obvio al final, parecería que alguien se olvidó de la importancia de la resonancia. Resonancia. Tal como suena, persiste en el aire. Resonancia, de un sustantivo en latín que significa eco. Pero resonancia evoca más que ecos lingüísticos. En la guerra, por ejemplo, uno escucha de la resonante victoria. Pero, dejando de lado connotaciones, la resonancia puede ser vista como un simple principio mecánico del mundo físico. Sonidos agradables son agradables por la manera en que resuenan. Por supuesto, la habilidad artística es un factor, pero la resonancia es esencial. Con un violín o un cello, las vibraciones de las cuerdas de cientos a miles de ciclos por segundo hacen que el instrumento vibre a la misma frecuencia. Cada vibración le da a la caja del sonido del instrumento un pequeño golpe de manera que la caja de sonido vibre resonantemente. A su vez, estas vibraciones excitan vibraciones resonantes del aire dentro de la caja de sonido. La calidad de un buen instrumento está precisamente en su capacidad de resonar con cada nota que se toca. Cuando un sistema de vibración es conducido a la frecuencia natural de ese sistema, ocurre la resonancia.
Dentro de un piano, las cuerdas que vibran hacen que el tablero de sonido resuene. Esta resonancia está siendo conducida por la frecuencia natural de la cuerda, la cual es aproximadamente de 256 ciclos por segundo en Do mayor. Cada vez que se golpea la cuerda, hace miles de oscilaciones, agregándose a la respuesta resonante del tablero de sonido. Golpear repetidamente un sistema oscilante hace que las oscilaciones sucesivas crezcan más y más. Los resultados son vibraciones de una mayor amplitud. Aun si estos golpes son pequeños, resultará en resonancia. Este diapasón vibrante pone las moléculas de aire que lo rodean en movimiento armónico. El aire opera como un medio elástico. Es un buen conductor de oscilaciones viajeras u ondas. Cada oscilación suave y rítmica golpea contra el aire, enviando ondas a la frecuencia natural del diapasón. Cuando la altura de la nota dada en el piano es la misma que la del diapasón, aun cuando al diapasón no se lo golpea, ondas del piano pueden alterarlo y ponerlo en movimiento por medio de la resonancia. El diapasón y la cuerda del piano son ejemplos de sistemas de oscilación naturales. Y aun cuando aparecen más complicados, obedecen a la misma ecuación diferencial como la masa simple sobre un resorte. Como la masa simple sobre un resorte tiene una fuerza interna, F, que naturalmente se opone a cualquier alteración, X. Esto crea una ecuación diferencial cuya solución es una función seno representando oscilaciones a una frecuencia natural, omega 0, que depende de las características del sistema. Estas son, en todo caso, K, la rigidez del resorte, y M, la masa del objeto oscilante. Este es otro sistema oscilante con una frecuencia natural. En efecto, la criatura y la hamaca son una clase de péndulo. La frecuencia puede ser 1000 veces más baja que la frecuencia de un sonido audible, pero el principio es el mismo. Una masa levemente mayor, esta con piernas más largas, ha aprendido a proveer su propio empuje periódico trasladando su peso, pateando hacia adelante lo más lejos posible y recogiendo sus piernas para abajo. Aplicando correctamente en el mismo punto en cada ciclo, esto es, en concordancia, esta joven despliega su maestría del fenómeno de la resonancia. Pero una verdadera maestría de este fenómeno es mejor lograrla comenzando con una fuerza oscilante que no produce resonancia. Ya sea una hamaca o un resorte, los osciladores tienen sus sube y bajas, producidos por la fuerza interna F. Si una fuerza adicional proporcional a F0 es aplicada a una frecuencia diferente, omega, el resultado es un movimiento más complicado y una ecuación diferencial más complicada. Pero el movimiento en realidad es dos simples movimientos sumados, lo cual resuelve la ecuación diferencial, dejando una ecuación para A, la cual es el tamaño de las nuevas oscilaciones producidas por la fuerza adicional.
El tamaño de estas oscilaciones depende de cuán grande es la fuerza, A igual 0, y cuán cercana a su frecuencia, omega, está a la frecuencia natural, omega 0. Aquí hay algunos elementos claves de resonancia. Una voz potente, la de Ella Fitzgerald, ¿puede hacer pedazos este vaso? Y un sistema oscilante. Ya sea un vaso de vino o un resorte, la amplitud de oscilaciones forzadas es sensible a la frecuencia. Una fuerza a baja frecuencia, omega, conduciendo a un oscilador de frecuencia natural, omega 0, causa pequeñas vibraciones, pero complicadas. A más alta frecuencia, las vibraciones son un poco más grandes. Pero si omega se acerca a omega 0, aun si la fuerza es muy pequeña, algunas cosas muy espectaculares pueden comenzar a suceder. Sumado al movimiento natural, una fuerza de frecuencia baja tiene sus efectos. A una frecuencia más alta, los efectos pueden ser más interesantes. Pero si omega se acerca a omega 0, el efecto puede ser positivamente destrozante. Can the amplified voice of Ella Fitzgerald shatter this glass? ¿Puede la voz de Ella Fitzgerald hacer pedazos este vaso? Créalo. Solo una pequeña fuerza oscilante es aplicada a este vaso, aun cuando la fuerza detrás de esto es la magnífica voz de Ella Fitzgerald. Pero se hace necesaria una ecuación para mostrar por qué